El primer olor que te ancla a la realidad cuando estás en el infierno es siempre el equivocado. Mi vida siempre olió a membrillo cociéndose lentamente en un cazo de cobre, a canela, a piloncillo y al perfume casi celestial del azúcar caramelizada. Olía a tradición, a fiesta, a la memoria dulce de mi Morelia. Ahora mi universo huele a desinfectante, a un caldo de pollo sin sal y a la orina rancia que se impregna en los pasillos de este asilo. Abro los ojos y el techo es de un blanco lechoso, con una telaraña en una esquina que se ha convertido en mi única compañera. Intento girarme para acomodar la cadera y un dolor agudo, un recordatorio metálico de los clavos que ahora la sostienen, me arranca un gemido. Les hablo desde aquí, desde esta cama de metal en el asilo El Último Suspiro, un nombre que parece una broma macabra del destino. Tengo 75 años, me llamo Ignacio, y fui, en una vida que parece ya de otro hombre, un maestro dulcero, el último guardián de las recetas de la familia Ramírez. Mi hijo, Javier, se encargó de que esa vida terminara en un caldero de dolor y traición. Me dejó aquí, en este purgatorio de los olvidados, creyendo que había robado el secreto de mi dulzura. Pero se equivoca. En la amargura de este encierro, estoy cocinando a fuego muy, muy lento, la venganza más amarga que jamás probará. El recuerdo de mi último día de libertad es una quemadura que arde más que la de mi piel. Fue hace un mes, en la cocina de mi dulcería, el dulce secreto. El gran cazo de cobre, una reliquia de mi bisabuelo, burbujeaba con una mezcla de membrillo y tejocote. El aire era un abrazo cálido y dulce. Javier entró, no con el respeto de un hijo que entra en un santuario, sino con la impaciencia de un tasador. A su lado su mujer Isabela, con sus ojos afilados y su perfume caro que era una ofensa para los aromas de mi cocina. «Papá, se acabó», dijo Javier. Su voz era seca, sin matices. Los de la franquicia de cafés hicieron la oferta final por el local. Es el mejor punto del centro histórico. Con ese dinero pagamos mis deudas y nos vamos de este pueblo. Esta dulcería no es un local, Javier, le respondí, sin dejar de remover la mezcla con la pala de madera. Es el corazón de nuestra familia. Aquí trabajó tu bisabuela. En esta misma paila tu madre, mi Rosa, creó los dulces que pagaron tus estudios. No voy a vender el corazón de tu madre a una franquicia que vende café quemado y pasteles congelados. Él soltó una carcajada, un sonido agrio que cortó la dulzura del ambiente. Por favor, papá, tus dulces son historia. La gente quiere croissants y frappuccinos. Tu arte es un negocio que apenas sobrevive. El dinero está en los ladrillos, no en los membrillos. Me mostró un contrato. Firma. Y dame el recetario de la abuela. Dicen que pueden industrializar la fórmula de latte. Seremos millonarios. Ahí estaba. La verdadera razón. No era solo el local, era el alma, el recetario. Ese libro de cuero, con las páginas amarillas, manchadas por el azúcar y el cariño de 5 generaciones. El recetario no se vende, le dije, y mi voz fue un trueno. El recetario se hereda, y tú, hijo mío, has demostrado no ser digno de él. Fue entonces cuando la bestia que vivía dentro de él se desató. Se abalanzó hacia la repisa donde descansa el libro. Me interpuse. Forcejeamos. Él, joven, fuerte, alimentado por la desesperación de sus fracasos. Yo, un viejo, pero con la fuerza de un hombre que protege su alma. Me empujó. Fue un empujón brutal, lleno de años de resentimiento. Caí hacia atrás, mi cadera se estrelló contra el borde de la base de piedra del cazo. El sonido fue un crujido sordo, un eco horrible en la cocina. Mi brazo se hundió en la mezcla caliente para evitar la caída. El dolor del hueso rompiéndose y la piel quemándose fue una sola explosión de agonía. Lo último que vi fue su rostro, no de horror, sino de una fría y calculadora impaciencia. Me vio en el suelo, retorciéndome, y lo único que hizo fue empezar a registrar el local, buscando el libro, mientras yo me desangraba en el suelo. El hospital fue una neblina, clavos en la cadera, injertos de piel en el brazo, y luego la traición final. Javier usó un poder que me hizo firmar con engaños, diciéndome que era para el seguro. Le dijo al hospital que me llevaría a una clínica de rehabilitación.
La ambulancia me trajo aquí. Lo vi firmar los papeles, decirle a la directora que la caída me había dejado confundido, que mi memoria ya no era la misma, y luego se fue, dejándome enterrado en esta fosa común de vidas terminadas. Cuando la familia que criaste con tus propias manos te quita todo, solo te queda la fe. Suscríbete si crees que con Dios a tu lado, ninguna batalla está perdida. Una enfermera me trae la cena, una sopa aguada y un trozo de pan blanco. La miro y recuerdo a mi Rosa, mi esposa. Ella era la verdadera artista. Tenía el don de los sabores. Podía probar la fruta y saber exactamente cuántas horas de sol había recibido. Ella y yo construimos nuestro pequeño negocio, no para ser ricos, sino para ser felices, para continuar la tradición. Intentamos enseñarle a Javier. Recuerdo un día, era un niño, y estábamos haciendo ate. El proceso es lento, requiere horas de remover sin parar, a fuego lento. Se aburrió a los 10 minutos. Papá, ¿por qué no subimos el fuego para que acabe antes? Porque la dulzura verdadera como la confianza tarda horas en cocerse a fuego lento, le dije. Pero solo se necesita un instante de descuido para quemarla y volverla amarga para siempre. Esa fue mi frase de oro de aquel día, una lección que evidentemente nunca aprendió. Ahora estoy aquí, un maestro dulcero que ya no puede estar de pie frente a su caso, un hombre de familia abandonado. Javier cree que lo tiene todo, el local, el negocio, la libertad para venderlo al mejor postor, y debe estar como loco, buscando el recetario, la fórmula mágica que cree que lo hará millonario. Pero se equivoca, porque el verdadero secreto de nuestro ate no está solo en los ingredientes, está en el proceso, en el conocimiento que se pasa de generación en generación, y sobre todo, el recetario, el libro sagrado de mi familia, no estaba en el taller. Hace años, cuando empecé a ver la codicia en los ojos de mi hijo, lo saqué de allí. Lo escondí en el único lugar que él nunca pensaría en buscar. Un lugar que desprecia. Un lugar que, para él, no representa más que vejez y olvido. Él está buscando un tesoro en el lugar equivocado. Y yo desde este asilo voy a encontrar la manera de que el mundo entero se entere del verdadero valor de lo que él ha despreciado. Y el sabor de su traición, para él, será el más amargo de todos. Los días en este asilo son un lento veneno para el alma. Cada mañana es igual a la anterior, una repetición gris de rutinas vacías diseñadas para adormecer la mente hasta que el cuerpo se rinda. El personal, con excepciones, me trata como a un mueble más, un objeto que hay que limpiar y alimentar. La mentira de mi hijo, el diagnóstico de demencia senil, se ha convertido en los barrotes invisibles de mi celda. Nadie escucha realmente a un viejo que, según su propio hijo, ha perdido la razón. Y esa, amigos míos, era la genialidad cruel de su plan. No solo me encarceló físicamente, sino que me robó mi voz, mi credibilidad. Mi único acto de rebelión era mi memoria. En la oscuridad de mi cuarto, repasaba las recetas de mi bisabuela. No solo las de los ates, sino las de las conservas, los licores de fruta, los dulces de leche. Recitaba los ingredientes y los pasos en mi mente, un rosario de sabores y aromas que me mantenía anclado a quien yo era. Un maestro dulcero no olvida los secretos de su arte, así como un pájaro no olvida cómo cantar aunque esté enjaulado. Pero la memoria no era suficiente. Necesitaba un mensajero, y en este lugar, donde la mayoría de los residentes han perdido el contacto con el mundo exterior y el personal está entrenado para ignorar los delirios de los ancianos, encontrar un aliado parecía un milagro imposible. Observé durante semanas. Buscaba una grieta en el sistema, una persona cuya humanidad no hubiera sido erosionada por la rutina. La encontré en la biblioteca, o, para ser más precisos, en la pequeña estantería con libros donados que nadie nunca leía. Una joven voluntaria, una estudiante de la universidad, venía cada jueves a leer en voz alta. Se llamaba Elena. Tenía una voz suave y una paciencia infinita. Leía poemas a un público de cabezas canosas que dormitaban en sus sillas. Pero yo no dormitaba. Yo escuchaba, y noté algo en ella, un genuino amor por las palabras, por las historias.
Decidí tender mi anzuelo. Un día, mientras ella leía un poema sobre flores, la interrumpí. «Ese poema es bonito, niña», le dije, mi voz ronca, «pero no entiende el alma de las flores. Para entenderla, hay que saber cómo se transforma en dulce. ¿Sabe usted cómo se hace el ate de guayaba para que no pierda su perfume?» Ella me miró sorprendida por la interrupción, pero en lugar de ignorarme, vi una chispa de curiosidad en sus ojos. «No, maestro, no lo sé», respondió, y entonces le di una lección. Le describí el proceso completo, no como un cocinero, sino como un alquimista. Le hablé de la importancia de usar cazos de cobre y no de aluminio, de cómo el azúcar debe añadirse en el momento exacto en que la fruta llora su jugo, de la paciencia que se requiere para remover la mezcla durante horas, siempre en la misma dirección, para que no se queme el fondo. Le hablé con la pasión de un hombre que describe a su primer amor. Ella me escuchó, fascinada. A partir de ese día, nuestras sesiones de lectura se convirtieron en lecciones secretas de dulcería tradicional. Ella me preguntaba, y yo le respondía con la historia y la ciencia de mi oficio. Me di cuenta de que ella no solo era una voluntaria, era una historiadora gastronómica en ciernes. Estaba escribiendo una tesis sobre la desaparición de las dulcerías tradicionales de Michoacán. Finalmente, supe que podía confiar en ella. Una tarde le conté mi historia, la verdad, el asalto, la cadera rota, el abandono y el secreto del recetario. Vi la indignación arder en sus ojos. «Es un crimen», susurró. «Están intentando borrar la memoria de nuestra cocina. Y por eso te necesito, Elena», le dije. «Necesito que seas mis manos. El recetario de mi familia no está en el taller. Lo escondí hace años, cuando vi la sombra de la codicia en los ojos de mi hijo. Lo escondí en el único lugar que él desprecia, un lugar que nunca pisaría». Hice una pausa. «Lo escondí en la biblioteca del pueblo, en el archivo histórico. Lo doné anónimamente, catalogado como un simple libro de contabilidad del siglo XIX. Pero tú, con tus credenciales de investigadora, puedes solicitarlo. Nadie sospechará». Le describí el libro, la cubierta de cuero gastado, las iniciales de mi bisabuelo grabadas en una esquina. Le di el número de catálogo que había memorizado por años. Su misión era simple pero crucial: ir a la biblioteca, solicitar el libro y fotocopiar cada una de sus páginas. «Y una vez que tengas las copias», le dije, «el verdadero plan comenzará. No vamos a ir a la policía. Vamos a hacer algo mucho más dulce. Vamos a organizar el primer concurso nacional de dulces tradicionales de Michoacán. Y lo vamos a patrocinar con el nombre de un mecenas anónimo». El rostro de Elena se iluminó al comprender la genialidad del plan. «Y el premio principal», continuó ella, «será la receta original y perdida del ate real de Morelia, extraída de un libro histórico recién descubierto. Crearemos una leyenda. Haremos que todos los chefs y reposteros del país se mueran por participar, por poseer esa receta». «Exacto», confirmé. «Y mi hijo, Javier, que está intentando vender una imitación barata con el nombre de mi familia, se enterará. Se dará cuenta de que la verdadera receta, la que él no pudo encontrar, está a punto de ser regalada al mundo. Y no podrá hacer nada para detenerlo, porque el libro ya no es mío, es del archivo histórico, es patrimonio del pueblo». El plan era perfecto. No era una confrontación directa, era una humillación pública, una lección magistral sobre el valor de la autenticidad frente a la copia barata. Era usar la generosidad como un arma. Laura, mi valiente aliada, se fue esa tarde con una misión, y yo, en mi cuarto, me sentí como mi abuela cuando ponía a cocer el ate. Sabía que el proceso sería lento, pero el resultado final sería tan dulce y tan justo que su sabor perduraría para siempre. Los días que siguieron a la partida de Elena fueron una lección de paciencia, una cocción a fuego lento en el caso de mi propia fe. En este asilo, donde el tiempo es un enemigo pegajoso, yo lo convertí en mi cómplice. Cada mañana al despertar no sentía la desesperanza del abandono, sino la expectación del artesano que espera que su obra maestra cuaje. Mi cuerpo seguía prisionero, pero mi espíritu, a través de Elena, estaba libre, recorriendo las calles de Morelia, infiltrándose en las bibliotecas, moviendo los hilos de mi dulce venganza. Mientras yo esperaba,
Mi hijo Javier vivía la corta primavera de su triunfo. Me lo contó una de las enfermeras, hojeando una revista de sociedad en su descanso. «Mire, don Ignacio, su hijo es un gran empresario», me dijo, mostrándome una foto. Allí estaban Javier e Isabela, sonrientes, en la inauguración de una lujosa tienda gourmet. El artículo hablaba de cómo Javier Vargas estaba revitalizando la tradición dulcera de Michoacán con una nueva línea de ates premium, producidos con técnicas modernas y eficientes. Leí la mentira y una sonrisa triste se dibujó en mi rostro. Estaba vendiendo azúcar con colorante a precio de oro, usando mi apellido como sello de una calidad que él mismo había destruido. Y entonces, una tarde, Elena volvió. Entró en mi cuarto no como una estudiante tímida, sino como una generala victoriosa. En sus manos no traía flores, ni libros de poemas, traía una carpeta abultada. «Lo tenemos, maestro», dijo, y su voz era una melodía. «El recetario, y es más poderoso de lo que imaginamos». Me contó la historia. Fue a la biblioteca histórica, se presentó como investigadora y solicitó el libro de contabilidad que yo le había indicado. El bibliotecario, un hombre anciano y polvoriento, se lo entregó sin darle mayor importancia. Y allí estaba, la cubierta de cuero, las iniciales de mi bisabuelo. Al abrirlo, el aroma a vainilla y a tiempo impregnaba sus páginas. Pero Elena descubrió algo más. Entre las recetas de ates y mermeladas encontró anotaciones personales de mis ancestros, pequeñas crónicas de la vida del pueblo, registros de ventas a personajes históricos e incluso, pegada en la última página, la escritura original del terreno donde se asentaba la dulcería. «Este libro no es solo un recetario, don Ignacio», me dijo Elena, sus ojos brillando de emoción. «Es un testamento. Es la crónica notariada de su familia y de este pueblo. Es un artefacto histórico». Con esa arma en sus manos, nuestro plan se magnificó. Ya no era solo una humillación pública, era un jaque mate cultural. «No vamos a filtrar la receta todavía», dijo Elena, su mente de estratega trabajando a toda velocidad. «Primero crearemos el escenario. Fundaremos el Premio Nacional a la Autenticidad Gastronómica Rosa Ramírez, usando el nombre de mi esposa. Lo anunciaremos en todos los periódicos, y el premio para el ganador del mejor dulce tradicional de México no será dinero. Será el honor de recibir, en una ceremonia de gala, la receta original y perdida del ate real de Morelia, extraída de este libro, que presentaremos como un tesoro nacional recién descubierto». El plan era sublime. No estábamos atacando a mi hijo, estábamos celebrando la tradición. Estábamos creando un evento tan prestigioso, tan auténtico, que la marca moderna y eficiente de Javier se vería como lo que era: una imitación barata, un fraude. La noticia del premio se esparció como pólvora. El mundo gastronómico de México se volvió loco. Chefs, historiadores, programas de televisión, todos hablaban del misterioso recetario perdido y del prestigioso premio. El nombre de mi familia estaba en boca de todos, asociado a la autenticidad, a la excelencia. Puedo imaginar la reacción de Javier, su confusión, seguida de pánico. Él, que había buscado el libro por todas partes, ahora se enteraba de que el tesoro que creía perdido estaba a punto de ser regalado en una ceremonia pública, y él no podía hacer nada para reclamarlo. Si lo hacía, tendría que admitir que el libro existía, que su padre no estaba senil y que su propio producto era una copia sin valor. Su mentira se había convertido en su propia jaula. Mi padre solía decirme una de sus frases de oro: «El buen dulce, hijo, no necesita gritar su dulzura. Su propio aroma atrae a los que saben apreciar la calidad». Y el aroma de nuestra verdad, de nuestra autenticidad, estaba atrayendo a todo el país, mientras el producto de mi hijo empezaba a oler a desesperación. La noche antes de la gran ceremonia del premio, Elena vino a verme. Me trajo un pequeño trozo de ate, hecho por ella misma, siguiendo la receta original. Lo probé, y en su sabor sentí el abrazo de mi Rosa, la sonrisa de mi padre, el legado de mi familia. Las lágrimas rodaron por mis mejillas. Eran lágrimas dulces, las primeras en mucho tiempo, la noche de la ceremonia del Premio Nacional a la CIT.
Autenticidad gastronómica Rosa Ramírez. Fue una noche que Morelia nunca olvidará, y yo, desde la soledad de mi cuarto de asilo, la viví a través de una transmisión en vivo que Elena organizó en secreto en una tableta. La imagen era temblorosa, pero el sonido era claro. El evento se celebró en el patio del Conservatorio de las Rosas, un lugar mágico, lleno de historia y de música. Vi a los chefs más importantes del país, a los críticos, a las personalidades de la cultura, todos vestidos con sus mejores galas, y en el escenario, un jurado de maestros cocineros de la vieja escuela, listos para juzgar las creaciones de los finalistas. Mi hijo Javier estaba allí, no como participante, sino como invitado. Laura me contó que había movido todas sus influencias para conseguir una invitación. Su marca de Ates Premium estaba fracasando. La noticia de un recetario perdido y de un premio a la autenticidad había hecho que los consumidores empezaran a dudar de sus productos industriales. Vino a la ceremonia para intentar legitimar su marca, para ser visto junto a la verdadera realeza de la gastronomía mexicana. Pobre iluso. No sabía que había venido a presenciar su propia ejecución pública. El concurso fue un éxito. Los dulces presentados eran obras de arte. Pero el momento cumbre de la noche era la entrega del premio, la revelación de la receta perdida del Ate Real de Morelia. Elena, mi valiente aliada, subió al escenario, no como una simple estudiante, sino como una historiadora, la descubridora de un tesoro. Con una voz clara y potente, contó la historia del recetario de mi bisabuelo, cómo lo encontró en el archivo histórico, cómo representaba el alma de la dulcería de Michoacán, y entonces proyectó en una pantalla gigante una página del libro, la caligrafía antigua, las manchas de azúcar de un siglo, y leyó la receta en voz alta. Los ingredientes puros, el proceso lento, el amor en cada paso. La sala estaba en un silencio reverencial. Y esta receta, anunció Elena, este tesoro que pertenece al pueblo de Michoacán, estuvo a punto de perderse para siempre. Su último guardián, el maestro dulcero Ignacio Ramírez, fue agredido, herido de gravedad y abandonado por su propio hijo en un asilo para que éste pudiera vender el taller histórico de su familia y producir una imitación barata del dulce que sus ancestros crearon. Una fotografía mía, tomada por Elena en mi cuarto de asilo, apareció en la pantalla. Mi rostro, viejo y cansado. Mi brazo, con las cicatrices de la quemadura. El silencio se convirtió en un murmullo de horror y de indignación. Todas las cabezas se giraron para buscar a mi hijo. Lo vi en la transmisión, pálido como la cera, intentando hundirse en su silla. Su mujer, Isabela, lo miraba con un desprecio absoluto. Su farsa había terminado. No fue derrotado por una demanda, sino por la simple y dulce verdad. La humillación fue total. Los chefs que antes le estrechaban la mano, ahora le daban la espalda. Los distribuidores que vendían su producto, ahora lo miraban como a un leproso. Salió del evento abucheado, no por una turba, sino por la mirada silenciosa y juzgadora de la gente a la que había intentado engañar. Esa noche vino al asilo, la última confrontación. Entró en mi cuarto, no con la arrogancia de un empresario, sino con la desesperación de un hombre que lo ha perdido todo. Me destruiste, siseó, y su voz era un veneno de autocompasión. Preferiste regalarle nuestro secreto a extraños antes que dármelo a mí, a tu propio hijo. Lo miré desde mi cama y por primera vez no sentí rabia. Sentí una profunda lástima. El secreto nunca fue tuyo para que yo te lo diera, Javier, le dije, y esta fue la última frase de oro que escucharía de mí. El secreto se gana con respeto, con paciencia y con amor por el oficio. Y tú, hijo mío, reprobaste las 3 materias. Yo no te destruí, te destruyó tu propia prisa, tu propia alma vacía. Se quedó allí, roto, esperando una respuesta, una solución que yo ya no le iba así dar. Se dio cuenta de que no había nada que decir. Dio media vuelta y se fue, una sombra desapareciendo en el pasillo oscuro. Y yo supe que, aunque su cuerpo seguiría caminando por el mundo, su espíritu había muerto esa noche. La noche en que mi hijo se fue de mi cuarto, llevándose consigo el peso de su propia ruina, una paz inmensa se instaló en el asilo. La guerra había terminado.
El sabor amargo de la venganza se había disipado, dejando en mi boca el regusto dulce de la justicia. Mi cuerpo seguía atrapado en esta cama, pero mi espíritu, por primera vez en mucho tiempo, era libre. Los días que siguieron fueron de una transformación milagrosa. La historia del maestro dulcero abandonado y del recetario perdido se había convertido en una leyenda en todo México. El asilo, antes mi prisión, se convirtió en un lugar de peregrinaje. Periodistas, chefs, historiadores, todos querían conocer al hombre cuya receta había humillado la arrogancia de la industria. Mi liberación fue un acto de justicia poética. No fue un trámite burocrático. Fue Elena, mi valiente aliada, quien llegó una mañana, no sola, sino acompañada por el ganador del premio, un joven y humilde repostero de un pequeño pueblo de Oaxaca. Él se arrodilló junto a mi cama. «Maestro Ignacio», me dijo con lágrimas en los ojos, «usted no me ha dado una receta, me ha dado una herencia, y mi primera acción como guardián de esta herencia es usar las ganancias del premio para sacarlo de este lugar y llevarlo a casa. Salir de ese asilo, apoyado en el brazo de Elena y de este joven heredero de mi arte, fue mi verdadera victoria. Regresé a mi dulcería. El local que mi hijo había despreciado ahora era un santuario. Con la ayuda de una fundación que creamos con las donaciones que llegaron de todo el país, no solo restauramos el viejo taller, lo convertimos en la Escuela Nacional del Dulce Tradicional Ignacio Ramírez. El recetario de mi familia ya no está escondido. Ahora descansa en una vitrina en el centro de la escuela, pero su conocimiento ya no está prisionero en el papel. Vive en las manos de los jóvenes estudiantes que llenan mi cocina con el aroma de la fruta y el azúcar. Yo, desde una silla, con mi cadera que nunca sanó del todo, ya no soy un artesano solitario. Soy un maestro. Mi voz, que antes era un susurro en un asilo, ahora es la que guía a una nueva generación. ¿Y Javier? Lo último que supe fue que, ahogado en deudas y en la vergüenza, abandonado por Isabela y por todos sus socios, se fue de Morelia. Un hombre que lo tuvo todo y se quedó sin nada, porque nunca entendió que la verdadera riqueza no se puede vender. No siento alegría por su destino, solo la paz de saber que la amargura que él sembró, solo él la cosechó. Al final, descubrí que un hombre no es lo que posee, sino lo que crea. Mi hijo me quemó la piel y me abandonó en un lugar de cenizas, y Dios, a cambio, me dio una legión de hijos y un taller lleno de una dulzura que durará para siempre. Y ese, amigos míos, es un legado que ninguna codicia puede amargar. Gracias por escuchar mi voz. Si crees como yo que la bondad y la dignidad son nuestra mayor fortaleza, suscríbete para no perder ninguna de las historias que nacerán aquí. Me llenará de fuerza saber que no estoy solo. Así que, por favor, dime en un comentario desde qué parte del mundo me estás viendo.